Los comentarios y opiniones expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite y no representan en ninguna forma a la Iglesia La Luz del Mundo. Que la bendita paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea la que esté gobernando una vez más en el corazón de todos mis hermanos y mis hermanas de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, a quienes me dirijo con mucha satisfacción, con mucha alegría, deseando que a esta hora, en cualquier parte del mundo, hasta donde pueda llegar la emisión de este video, hasta donde se encuentre uno de mis hermanos y mis hermanas, deseo que la paz y la bendición de Dios llegue y alcance, esté gobernando en cada uno de sus corazones. En el norte, en el centro, en el sur de América, en más de los 5 continentes, en más de 63 países. Espera su hermano que la bendición de Dios esté con cada uno de mis hermanos en este día, en el nombre de Jesucristo. También quiero saludar a todas las personas que, aunque no son miembros de la Iglesia La Luz del Mundo, pero se toman el tiempo de visitar el contenido de este perfil en el que su hermano comparte el análisis de la Biblia. También para ustedes deseo de todo corazón que se encuentren muy bien en todos los sentidos en el nombre de Jesucristo. Ustedes, sus familias y sus seres queridos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y sean todos bienvenidos a este programa, a este espacio en el que el hermano Ángel Navarro los invita a que juntos analicemos el contenido de las Sagradas Escrituras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos. Ya permitió Dios que este día se llevaran a cabo algunas actividades. Hemos realizado algunas tareas. Nos ha concedido el Señor regresar a nuestros hogares. Algunos quizás por el horario todavía estarán trabajando, otros quizás ya descansan. Pero a todos, a la hora que vayan a ver este video, deseo que mi Señor los esté bendiciendo. Pues hermanos, aquí estamos. Una vez más, con la intención de compartir con ustedes el análisis de las Sagradas Escrituras. El día de ayer inició su hermano un estudio. Inició su hermano una nueva fase, un nuevo inciso de este tema que hemos venido platicando. Estamos diciéndole a las personas y estamos comprobando con la Biblia que la iglesia que Jesucristo fundó en el siglo I, por situaciones, por circunstancias, por razones que ya vimos, tuvo que detenerse. Fue la voluntad de Dios, fue la voluntad de nuestro Señor Jesucristo que la iglesia de Jesucristo se detuviera sus actividades. ¿Qué fue lo que se detuvo? Se detuvo, hermanos, el ministerio, la administración de las riquezas de Dios. Se detuvo la predicación, se detuvieron los oficios sagrados, se detuvo la intercesión. ¿Por qué? Porque lastimosamente, hermanos, Satanás puso todo de su parte para impedir el avance del pueblo del Señor. Muchas situaciones ocurrieron en el siglo I y por tal razón, hermanos, hermanas, amigos y amigas, la iglesia de Jesucristo tuvo que detener sus actividades. Fue pausado el proyecto de Jesucristo para la humanidad. Y estamos comprobándolo con las Escrituras. Siempre lo digo para los interesados e interesadas. Yo les recomiendo que vean los videos anteriores.
Hemos platicado y hemos hablado, hermanos, sobre todo lo que ocurrió dentro de la iglesia de Jesucristo. No nos interesa, hermanos, y no estamos enfocados en hablar sobre el contorno social, político o religioso en el que se encontraba la iglesia de Jesucristo en el siglo I. Aunque es importante para, hermanos, comprobar algunos datos, no es en realidad lo importante para nosotros. Lo más relevante, lo más importante es comprender qué pasó intramuros. Dentro de la iglesia de Jesucristo estaban pasando cosas, sucedieron cosas y hemos hablado de ello, hermanos, amplia y generosamente. 47 videos fueron dedicados. 47 oportunidades estuvimos dedicando para hablar de todo lo que ocurrió con la iglesia de Jesucristo, con la membresía, con los apóstoles, en las circunstancias que estuvieron. Hemos hablado al respecto. Si hay alguien interesado e interesada en ese tema, puede ver los videos anteriores donde hemos comprobado y pudimos comprobar, hermanos, pudimos comprobar esta bendición. Ahora, su hermano los está invitando, los quiere invitar su hermano a que continuemos con el tema que dio inicio el día de ayer. El día de ayer, hermanos, comenzamos platicando que existen, que están registradas en las Escrituras, hermanos y hermanas, están registradas en las Escrituras profecías que declaraban que la iglesia de Jesucristo iba a quedar oculta, que no iba a continuar. Y hermano Ángel, ¿por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanto empeño? ¿Por qué tanto esmero en esto? Esto lo estamos haciendo, esto lo estoy haciendo, debido, hermanos, a que el mundo religioso contemporáneo, hermanos y hermanas, ha engañado a la humanidad, diciéndoles, hermanos, que la iglesia de Jesucristo, que la iglesia que Jesucristo fundó, no se detuvo, que continuó. Y fíjense bien, ellos le llaman a todo lo que quedó, le llaman el cristianismo. Así le llaman, el cristianismo. Pero estamos comprobando con la Biblia, y vamos a seguir comprobando con la Biblia, que eso es una vil mentira, que no es verdad. Así que, por tal razón, su hermano va a continuar con las pruebas bíblicas. Voy a continuar con las pruebas que se encuentran en las Sagradas Escrituras, donde, hermanos, encontramos claramente que fue profetizado, ojo, profecías. Quedó profetizado que la iglesia que Jesucristo fundó iba a detener sus actividades. Iba a detener su trabajo, su proyecto, su proceso. Y esto debido a que Satanás metió sus manos putrefactas en el propósito de Dios y logró impedir que esto sucediera. Ahora, esto se detuvo porque Dios tenía un plan. Esto sucedió porque Dios tenía un propósito. Esto pasó porque Dios así lo quiso. Y esta noche, hermanos, vamos a hablar sobre la segunda profecía. Su hermano les ha dicho de que he encontrado 7 pasajes bíblicos, 7 textos que declaran tajante y claramente que la iglesia iba a quedar oculta, que el propósito de Dios se iba a detener, que el plan, que el proyecto de Dios iba a quedar pausado por un tiempo, no para siempre, pero sí por un tiempo. Y todo esto debido a lo que ya hemos leído y a lo que ya hemos estudiado, a que Satanás se infiltró dentro de la iglesia, provocó muchas circunstancias lamentables y por tal razón, hermanos y hermanas, esto tuvo que, hermanos, detenerse. Pero, hermanos, antes de que la iglesia de Jesucristo dejara de funcionar, antes de que se detuviera, antes de que fuera o quedara oculta en el siglo I,
hubieron profecías, se profetizó, ya se había anticipado que esto iba a suceder. Y esta información que su hermano está platicando, de esta información de la que su hermano está hablando, muchas personas no lo saben. Muchas personas no lo han leído, no lo han comprendido, no lo han entendido así, porque sus mentes están saturadas de todo menos de la verdad. Así que por tal razón, su hermano va a seguir platicando sobre este tema con la ayuda santa del Señor. San Juan, capítulo 9, no andábamos muy lejos, el versículo 4 al 12. Muy bien, Dios le pague, mi hermano. Le agradezco muchísimo. A quien lo haya compartido, ya lo vamos a leer. Dios les pague. Es importante que sepamos, es importante que entendamos, es importante que comprobemos estas cosas con la Biblia. El mundo religioso ha venido predicando a lo largo de más de 2000 años la idea de que la iglesia que Jesucristo fundó en el siglo I no se detuvo. Miren, históricamente hablando, existen varios libros. De esto puede usted llenar sus bodegas de libros. Busque si quiere en internet y va a buscar con el título Historia del Cristianismo y le va a salir una camándula de títulos, unos diciendo de un modo, otros hablando de otro, pero todo el mundo tiene las mismas referencias. Inició con la fundamentación de nuestro Señor Jesucristo, continuaron los apóstoles, luego vinieron las persecuciones, el Imperio Romano y continuó, luego vinieron los concilios, etc. Pero permítame, esos son rasgos generalistas. La verdad la ocultan en ese bagaje de 3 siglos. Y lo que a mí me interesa comprobarle a todos es lo que sucedió exactamente en el siglo I. ¿Qué pasó en el siglo I de la era cristiana? 47 videos anteriores a este nos han dicho, he comprobado con la Biblia que la iglesia que Jesucristo fundó tuvo problemas intramuros. Satanás se infiltró y debido a eso, la iglesia tuvo que ser recogida. El proyecto de Dios tuvo que detenerse debido a que Satanás se infiltró. Pero todo eso ocurrió, estuvo ocurriendo y sucedió porque Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito. Ahora, ¿cuándo es que se detuvo? ¿Cuándo es que se detuvo la iglesia de Jesucristo? ¿En qué momento podemos nosotros decir la iglesia llegó hasta aquí? Porque hay una verdad, hay una realidad y eso las personas no lo saben. Conocen, tienen información de que el cristianismo continuó muy a pesar de todo y han venido creyendo la historia que les inventaron, que se inventó el catolicismo, que se inventó el protestantismo, el mundo evangélico. Han venido creando una serie de información que eso nada más termina echándole tierra a la verdad. Pues nosotros estamos escarbando, haciendo un trabajo de arqueología espiritual para socavar y desenterrar esta verdad y presentársela a usted, para decirle que no es cierto. La iglesia de Jesucristo se detuvo, fue recogida, quedó oculta por Dios en el siglo I y lo vamos a comprobar. Pero antes de que eso sucediera, antes de que eso pasara, antes de que eso ocurriera, hermanos y hermanas, quedaron profecías. En el antiguo pacto leímos el día de ayer que hubo un profeta de Dios. Antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo hubo un profeta de Dios, hermanos, hermanas, que profetizó que después del tiempo de grande misericordia que representó la llegada de nuestro Señor Jesucristo, iba a venir un tiempo de ocultamiento, iba a venir un tiempo de oscurantismo, iba a venir un tiempo donde la iglesia, donde el ministerio, donde la gracia, donde el amor de Dios iba a detenerse para la humanidad. Y esto es lo que las personas no le dicen al mundo. Se han clavado y se han casado, se han mancomunado con San Juan 3:16 y nada más le dicen a la gente porque de tal manera amó Dios al mundo.
Y luego vienen y se inventaron una oración, hermanos, peregrina de un tal pecador, donde le dicen, usted tiene que orar así para que sea acepto. Levante la mano, se inventaron también por allí, y acepte a Jesús y usted ya es salvo. Y es lo que vienen predicando desde tiempos ancestrales. Pero la verdad no se la han dicho. Nosotros, los miembros de la iglesia, la luz del mundo, se la queremos compartir. Porque igual, no la sabíamos, no la conocíamos, ignorábamos estas cosas. Sí, teníamos la Biblia, sí, a veces la leíamos, pero la verdad no la sabíamos. Ahora estamos comprendiendo estas cosas. La Iglesia de la Luz del Mundo tiene presencia sobre la faz de la tierra desde hace ya más de 96 años. Y le ha dado Dios la oportunidad de salvación a miles de almas que hemos sido abarcadas en esta gracia inmerecida del Eterno. Y queremos seguir compartiendo estas cosas porque falta luz en el mundo. Y nosotros queremos llevarla. Por el medio, por el método, por la forma que sea. Pero queremos compartir esta verdad gratuitamente. Ahora, el día de ayer estuvimos leyendo la profecía que el profeta Isaías habló tocante al tiempo que iba a ocurrir. El profeta Isaías dijo de que la iglesia, el plan de Dios, el propósito de Dios se iba a detener. Y ese evento, ese tiempo, ese lapso de tiempo se le conoce como noche. Hermano Cleto Martínez, un placer que nos acompañe, mi santo hermano. Dios le bendiga. Dios le pague por estar aquí en esta noche de análisis bíblico. A ese lapso de tiempo que iba a transcurrir desde que la iglesia quedó oculta hasta que fue restaurada, hermanos, se le llamó en un sentido figurado la noche. ¿Por qué le llamaron la noche? ¿Por qué le llamaron, hermanos? ¿Por qué le titularon la noche? Le titularon la noche, hermanos, porque tomaron el ejemplo de lo que ocurre en la noche. En la noche no hay luz. En la noche no se puede trabajar. En la oscuridad no se pueden realizar las actividades que reflejan el progreso de las personas. En la noche se detiene todo. En la noche se guarda silencio. En la noche no ocurren muchas actividades. En la noche gobiernan otras entidades. Amén, bienvenida. A ese lapso de tiempo en el que la iglesia iba a quedar oculta se le llamó noche. Amén, hermano, bienvenido. Y nosotros vamos a comprobarlo. Ya lo comprobó el profeta Isaías. Ahora hace su aparición nuestro Señor Jesucristo hablando exactamente del mismo tema. Fíjense bien. El pueblo de Israel, como decíamos el día de ayer, hermanos, quedó, exento de la gracia de Dios. Debido a que no quisieron aceptar a los profetas, menospreciaron a los que Dios les enviaba, Dios los abandonó por un tiempo hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Muchos presumen, creen, figuran que, hermanos, ese tiempo duró alrededor de 420 años. Y muchos parten desde el profeta Malaquías hasta la llegada del profeta Juan el Bautista, hermanos, con ese intervalo de tiempo de aproximadamente más de 400 años, donde ya no se volvió a escuchar la palabra de Dios en los labios de un profeta. Por eso le llamaron a ese tiempo, a ese lapso de tiempo, le llamaron el silencio de Dios. Ahora, cuando ya llega nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan, hermanos, nos comparte en su evangelio que dice que el Señor Jesucristo vino a lo suyo. Él venía con la intención de buscar, de rescatar, de salvar al pueblo de Israel. Porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero lastimosamente dice el apóstol Juan de que los suyos no le recibieron. Le menospreciaron. Él se vio en la necesidad de hacer milagros,
de resucitar muertos, de echar fuera demonios, de realizar diferentes tipos de actividades, hermanos, para que las personas pudieran escuchar ese mensaje. Pero no les bastó. Usted ya conoce la historia. No le recibieron, le rechazaron, le despreciaron hasta el extremo de llevarlo a la cruz, donde le quitaron la vida. Ahora, mientras ese tiempo pasaba, los investigadores e historiadores y las mismas escrituras nos dan señal de que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo duró poquito más de 3 años. Hay algunos que asumen que fue 1 año. Yo sigo pensando y siempre lo digo, yo creo que fueron más de 3 años. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue breve, porque Él traía una sola misión, hermanos, fundar la iglesia de Jesucristo. ¿Qué cosa es la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo es el plan, es el proceso, es el proyecto, es el método que nuestro Señor Jesucristo creó sobre la faz de la tierra para darle la oportunidad de salvación a todas las personas. ¿Cómo empezó? ¿Cómo inició? Con el llamamiento de 12 hombres a los que Él llamó apóstoles. Así empezó la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no es el cúmulo, no es la aglomeración, no es el conjunto de personas reunidas con un solo cuerpo, no. La iglesia de Jesucristo es el plan de salvación que Dios tiene en la tierra. A través, desarrollado, hermanos, implementado primeramente por los apóstoles y después desarrollado por todos aquellos que forman parte de ese proyecto. Esa es la iglesia de Jesucristo, lo que vino a fundar nuestro Señor. Pero no lo recibieron en el siglo I. Lo rechazaron, no lo aceptaron. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, mientras ese tiempo llegaba, se vio venir estas cosas. El Señor Jesucristo se vio en la necesidad de hacer una profecía. Profetizó mi Señor Jesucristo, hermanos, dándole realce, dándole cumplimiento, respaldando las palabras del profeta Isaías. Y lo vamos a leer. Dios les pague a mis hermanos que me ayudaron con la lectura de la cita bíblica. Hermanos, San Juan. Aquí se encuentra a lo que yo considero la segunda profecía. El segundo texto, de una manera cronológica, el segundo texto que nos declara que la iglesia que Jesucristo fundó en el siglo I iba a quedar oculta. Leamos. San Juan capítulo 9. Desde el versículo, voy a leerlo desde el 4 en adelante, para la gloria del Señor. Hermanos, pongamos un poquito de atención. Yo invito a las personas, como en el caso de la señora Mayra, y cualquier otra persona que no sea de la Iglesia La Luz del Mundo, que me permitan por favor un poquito de su atención y analicemos las Escrituras. Los que conocen a su hermano saben de que a mí me gusta estudiar palabra por palabra, frase por frase. Esto no nos lleva a las carreras, no, vamos a profundizar en estas palabras. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. El autor de la vida, nuestro Rey, nuestro Señor, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Miren lo que dice. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Detengámonos ahí. ¿Qué estaba realizando nuestro Señor Jesucristo? Un poquito de información biográfica. Dice, hermanos, la lectura de las Sagradas Escrituras partiendo de los 4 evangelios, que hermanos, el Señor Jesucristo empezó con su ministerio a la edad de 30 años. Partiendo desde esa edad, Él comenzó a predicar, Él comenzó a realizar obras, a realizar hazañas, a hacer milagros, a hablar del Evangelio. Él comenzó a predicar una doctrina, Él comenzó a dar una enseñanza y Él decía cada vez que le preguntaban que por qué hacía estas cosas. La respuesta de nuestro Señor siempre fue que su trabajo era hacer la voluntad de su Padre. Esa siempre fue su respuesta.
yo no vengo por mi propia cuenta. Yo no me levanté por mí mismo. No, yo soy enviado. Yo soy el mensajero. A mí me ha enviado el Padre. Tengo una misión y mi trabajo es cumplir con ese deber. Esas eran las respuestas de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad vemos exactamente otra vez esta respuesta. Veamos desde el versículo 1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Un pequeño paréntesis. Quiero compartir con ustedes un dato muy importante. El pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. El pueblo de Israel estaba esperando el cumplimiento de Isaías 53. La profecía declaraba claramente de que iba a venir el libertador que libertaría a Israel de la esclavitud de los opresores. Pero debido a que muchos charlatanes se habían autoproclamado, autonombrado ser los Mesías antes, durante y después de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, los principales, los judíos, los líderes, en este sentido los fariseos y los saduceos y los escribas, hermanos, habían creado una especie de patrón con el cual ellos iban a comprobar si la persona que decía ser el Mesías era el verdadero. Decía, necesitamos que el Mesías, si es verdadero, el Mesías tiene que cumplir estas 3 características. Estas 3 características el Mesías tiene que cumplir. Si no las cumple, no es el Mesías. ¿Y cuáles eran esas 3 señales? ¿Cuáles eran esas 3 características? Que la persona que se presentara dijera, yo soy el enviado, yo soy el Mesías. Decían, ok, si tú eres el Mesías, tienes que comprobarlo, tienes que demostrarlo a través de estas 3 señales. Señal número 1. Que sanes a un ciego de nacimiento. Pero la persona no tuvo que haber visto nunca, nació así, ciego. Jamás ha visto la luz. Si la persona que lo sane le devuelve la vista, vamos a responder eso en un momento, hermana. Si la persona que lo sane o la persona que pretenda sanarlo le devuelve la vista a un ciego de nacimiento, entonces este posiblemente pueda ser el Mesías. Pero tiene que sanar a alguien que sea ciego de nacimiento. ¿Y qué está pasando con este ciego? ¿Qué está sucediendo en este momento? Según dice el apóstol Juan, registrando el evento, dice que al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento. Con esto, mis hermanos, se los comparto, porque, hermanos, para los judíos, una de las pruebas irrefutables que alguien que se autoproclamara ser Mesías pudiera demostrarlo sería, número 1, si sanaba a un ciego de nacimiento. Número 2, que pudiera echar fuera a un demonio sordo y mudo. Y número 3, decían ellos, según las características de ellos, que el Mesías no muere. Solo así, usted es el Mesías. Amén. Yo les pregunto, hermanos, les pregunto a ustedes, Jesús de Nazaret, o como le conocen en hebreo, Yeshua mi Nazaret,
cumplió con estas tres características? Jesús de Nazaret, el hijo de José el carpintero, y María, quien tenía hermanos y hermanas, el que provenía de Galilea, el que nació en un establo, en el lugar de Belén, en la ciudad de David, Jesús, él cumplió con estos requisitos. ¿Pudo sanar Jesús a un hombre que nació ciego de nacimiento? ¿Pudo el Señor Jesucristo echar fuera a un demonio sordo y mudo? ¿Pudo Jesús de Nazaret no morir? Características. Amén, bienvenido. Señales. Les doy esta información para que profundicemos en estas cosas, haciendo un contexto de lo que estamos leyendo. Muy bien, regresemos a nuestro tema. El Señor Jesús le responde a los discípulos la pregunta y les dice, no pecó este. Lo que pasa, dice, es que se van a manifestar las obras de Dios en él. Por eso nació ciego. Y en efecto, usted ya conoce la historia. Untó lodo, le puso en los ojos y este vio. Muy bien. Pero aprovechando la circunstancia, aprovechando el momento en el que ese evento estaba ocurriendo, les dice el Señor Jesús a sus discípulos. Fíjense bien, lo importante de esta profecía. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, ojo, las obras de Dios, ¿cómo le está llamando el Señor Jesucristo a la sanidad que le va a hacer en ese preciso momento al que nació ciego? ¿Cómo le llama? Una obra de parte de Dios. La voluntad de Dios la tengo que cumplir. Las obras de Dios se tienen que realizar. Estos eventos tienen que pasar. Esta situación tiene que suceder porque es la voluntad de Dios y yo he sido enviado a cumplirla. Entonces, dice, las obras de Dios se manifiesten. Y esa sanidad fue la manifestación del poder de Dios. El que ese hombre ciego de nacimiento haya sido sanado fue la manifestación del poder de Dios en la autoridad que se manifestó en el Señor Jesucristo. Ahora, cuando Él realizó esta obra, cuando Él hizo ese milagro, dijo, me es necesario, fíjense bien, me es necesario hacer las obras del que me envió. La pregunta es, ¿quién envió a Jesús de Nazaret? ¿Quién fue el que envió a Jesús? Jesús enviado, ¿de quién era? Las obras de quién estaba realizando Jesús. Él lo está diciendo, de mi Padre. Las obras de Dios. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Y fíjense bien, aquí viene lo importante. Entre tanto que el día dura. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Cuándo es que se pueden realizar? ¿Cuándo es que se pueden hacer? ¿Cuándo es que se pueden cumplir las obras de Dios? ¿Cuándo es que se puede trabajar? ¿Cuándo es que se puede realizar el trabajo que Dios desea que se realice? ¿Cuándo? Dice el Señor Jesús, dice nuestro Señor Jesucristo, entre tanto que el día dura. ¿Qué significa esto? Que existe un periodo de tiempo en el que se pueden hacer
en el que se pueden realizar, en el que se pueden cumplir las obras que Dios desea que se hagan. A ese lapso de tiempo, a ese periodo de tiempo, se le conoce como tiempo aceptable, tiempo de salvación, tiempo de misericordia. Y el Señor Jesucristo le llama día. Parece ser que estamos viendo que el Señor Jesucristo está poniendo un ejemplo a través de un símil. ¿Qué es un símil? Un símil, pues, es una comparación. Está comparando nuestro Señor Jesucristo a ese periodo de tiempo como lo que se puede realizar en el lapso de tiempo en el que se puede trabajar durante el día. Recordemos de que el día tiene 24 horas. ¿Ok? Y se supone de que hay un cierto tiempo, hay un cierto lapso de tiempo, posiblemente de 18 horas exactamente, o posiblemente 15 o 14 horas, donde el tiempo o el lapso del día dura. La claridad del sol, pues, donde se puede ver con claridad, donde se puede realizar las cosas con libertad, donde se pueden hacer las actividades. Porque cuando una vez acaba el día, entra lo que es la noche. Y ya en la noche ya no se pueden realizar actividades. Ojo, el Señor Jesucristo se está valiendo de los ejemplos de su tiempo, de su época. El Señor Jesucristo sabía de que hace 2000 años no había tendido eléctrico, tampoco habían lámparas, menos luces con celular, no había nada de eso. Lo único que se podía usar era, hermanos, un mechoncito, y eso nada más para alumbrar el camino por donde andaba. Lo demás era completamente oscuridad. No se puede realizar ningún tipo de labor. Y por eso el Señor Jesucristo está utilizando el ejemplo de ese espacio climático para decirle a las personas que hay un tiempo determinado en el que se pueden realizar las obras de Dios. Pero la pregunta es, ¿en qué tiempo se realizaron las obras de Dios? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo comenzaron a realizarse las obras de Dios? ¿Cuándo? Aquí estamos viendo al Señor Jesucristo que empezó su ministerio a la edad de 30 años. Entonces, si esto comenzó en el año 30 de la era cristiana, el Señor Jesucristo, Él personalmente estuvo realizando las obras de Dios por el lapso de 3 años. Año 30, 31, 32, 33. Por el lapso de 3 años, el Señor Jesucristo estuvo realizando la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuáles eran las obras que Dios quiso que se realizaran? Allá se lo mandó el Señor Jesucristo a decir al profeta Juan. No sé si se recuerdan, mis hermanos. Si se acuerdan que el profeta Juan le mandó a preguntar al Señor con sus discípulos, dinos, ¿eres tú el Cristo o esperamos a alguien más? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Cuál fue la contestación del Señor? Regrésate. Juan, hermanos, había caído preso y desde la cárcel mandaba a preguntar. Quería saber él si Jesús de Nazaret era el que esperaban o había que esperar a alguien más. ¿Cuál fue la respuesta que le mandó a decir el Señor Jesús? Le manda a decir, ve y dile a Juan. Los ciegos recobran la vista. Los sordos oyen. Los cojos o paralíticos logran caminar. Los muertos resucitan. Y los pobres escuchan el anuncio del evangelio del reino. ¿Cuáles son las obras de Dios? ¿Cuáles eran las obras de Dios? Dar vista a los ciegos, predicarle a los sordos, hacer hablar a los mudos, sanar las torceduras, resucitar muertos y predicar el evangelio. Esas son las obras de Dios.
Y Jesucristo las estuvo haciendo por el lapso de 3 años. ¿Y se acabó? ¿Se acabaron las obras de Dios con la muerte de Jesús? No. Porque en el proceso de ese ministerio de 3 años, el Señor Jesucristo, según dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, llamó a los que Él quiso. Y les puso el título de Sheliach, apóstoles. Y a ellos les dio a conocer el Evangelio. A ellos les reveló los misterios del reino de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, les encomendó a ellos continuar en ese tiempo. Porque todavía era de día. Porque todavía el día no había terminado. Les dijo, hagan la voluntad de aquel que me envió. Me representan, van en mi nombre. ¿Y a qué los mandó? ¿A qué mandó el Señor Jesucristo a sus discípulos? Léalo, por favor. San Mateo capítulo 28, el versículo 18, 19 y 20. Léalo, por favor. San Marcos capítulo 16, el versículo 14 en adelante. Léalo, por favor. San Lucas capítulo 24, el versículo 45, 46, 47 y 48. Léalo, por favor. San Juan capítulo 20, el versículo 19, 20 y 21. Allí estamos leyendo con esos versículos que el Señor comisionó a sus apóstoles para que le representaran, para que estuvieran representándole y siguieran cumpliendo las obras de Dios. Porque así dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Resucita nuestro Señor Jesucristo y el trabajo lo continuaron los apóstoles. 4 años o 5 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al reino de los cielos, es llamado al apostolado el gran hombre de Dios, Saúl Hatarsí. Y él extendió el evangelio por todo el mundo conocido en Europa y Asia y parte de África. Y él dijo, nos encargó a nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 18, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y allá se lo dijo en el 25:25 del libro de los Hechos, te he puesto para que seas luz hasta lo último de la tierra. Entonces, mientras ese tiempo fue propicio, fue aceptable, hubo oportunidad, las obras de Dios se estuvieron realizando. ¿Qué les dijo nuestro Señor Jesucristo? San Mateo capítulo 28, el versículo 20. Enséñenles a que guarden todas estas cosas que yo os he mandado que hagan. Ese fue el trabajo de los discípulos. Evangelizar a las almas, predicar el evangelio y una vez conquistadas las almas, enseñarles a estos discípulos a guardar la voluntad del Señor. Todo esto entre tanto que el día dura. Mientras la oportunidad había, pero ¿cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo duró ese día? Ese tiempo aceptable. Como dijo mi hermano, la gracia, el tiempo aceptable, la gracia de Dios. ¿Cuánto tiempo duró en el siglo I? Desde que nuestro Señor Jesucristo comenzó hasta que durmió el último apóstol de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo sucedió? Hermanos, contemos. Comenzando desde el año 30. Y se cree, se presupone, se asume más o menos a que el apóstol Juan durmió entre los años 98 o el año 100 o el año 102 de la era cristiana. ¿Cuánto tiempo duró ese día? Entre tanto que el día dura, ¿cuánto tiempo duró? 30. Al 100, posiblemente, hermanos, entre 70 a 67 años.
en ese lapso de tiempo fueron conquistadas miles de almas. Solo el apóstol Pedro le dejó ir un uppercut al pueblo judío y en la primera presentación se convierten como 3,000 personas. Después, en otra predicación, el mismo apóstol de Jesucristo le deja ir otro uppercut y se convierte en 5,000. ¿Cuántos van ahí? 8,000 más 120. Y luego el apóstol Saúl Jatarsí en Antioquía, hermanos, le dejó ir otro, hermanos, al pueblo gentil y dice que se convirtieron las almas. Al extremo tal de que era tanto el número de los discípulos que les tuvieron que apodar cristianos. Así les llamaron, dice, por primera vez. Entonces, lo importante de esto es entender que ese trabajo, las obras de Dios se pudieron realizar entre tanto que el día dura. Pero aquí viene la profecía. Aquí viene el tiempo. Aquí viene la palabra. Dijo el Señor, la noche viene. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que el tiempo de hacer la voluntad de Dios, el tiempo de hacer las obras de Dios, iba a tener un límite. Porque pasado ese límite, se acercaba un tiempo donde ya, dice él, no se puede trabajar. Entonces, ¿qué podemos entender con esto? Fíjense bien. Si nuestro Señor Jesucristo, Él personalmente, estuvo practicando, haciendo, realizando las obras de Dios y su ministerio duró 3 años, muere, resucita, asciende a los cielos, pero Él continuó el trabajo de las obras de Dios a través del ministerio apostólico. Y los apóstoles, desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió hasta la muerte del último apóstol que se cree fue el apóstol Juan, ese trabajo duró alrededor posiblemente de 67 años. Entonces, el día en el siglo I tenía el lapso de tiempo, iba a tener el lapso de tiempo de 67 a 70 años, donde se pudieron en el siglo I hacer las obras de Dios. ¿Por qué? Porque se avecinaba, porque venía, porque iba a llegar un tiempo en el que ya no se iban a poder hacer esas obras. Entonces, ¿por qué dicen las personas? ¿Por qué dicen los hombres religiosos? ¿Por qué dicen los curas, los teólogos, los pastores, los antropólogos, los filólogos, los teólogos, los filósofos? ¿Por qué dicen todos estos? De que la iglesia continuó, siguió adelante a pesar de... ¿Por qué? No, la iglesia nunca se ha detenido. Aquí está diciendo el Señor que sí. Aquí está diciendo el Señor que iba a durar un lapso de tiempo porque ya venía. Y esto, hermanos, es familiar, coincide, es paralelo con la profecía del profeta Isaías. Escucho voces de Seir diciéndome, guarda, que de la noche. Guarda, que de la noche. Y el guardián le responde, la mañana viene. Y después, el Señor Jesucristo dijo, tengo que hacer las obras de mi Padre entre tanto que el día dura, porque, ¿qué viene? La noche, donde ya no se puede trabajar. ¿Coincide con la profecía del profeta Isaías? Claro que sí. La iglesia no duró, no ha llegado hasta la fecha, como dicen, en eslabones ininterrumpidos. No es cierto. La iglesia se detuvo. La iglesia se detuvo.
Y ya leímos, ya escuchamos, ya pudimos ver, ya estuvimos analizando y estudiando por más de 47 noches. Ya estuvimos leyendo la Biblia, analizando las razones del por qué decimos que la iglesia no pudo seguir. Y si hubo algo que continuó después de la muerte del último apóstol, no fue la iglesia de Jesucristo. No lo fue. Las obras de Dios. La predicación. Fíjense bien, hermanos. Les voy a hacer esta pregunta. Si está la señora Mayra todavía con nosotros y mis hermanos presentes, les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para poder realizar las obras de Dios? Para poder darle vista a los ciegos. Para poder hacer hablar a los mudos, para poder abrirle los oídos a los sordos, para poder enderezar los pies torcidos, para poder resucitar muertos, para poder predicar el evangelio que se necesita. ¿Cuál es el ingrediente principal que permite que todo esto se realice? ¿Qué se requiere? Amén, hermana. Así es. Para poder dar vista a los ciegos, para poder dar oído a los sordos, abrir la boca a los mudos, enderezar los pies torcidos, resucitar muertos y predicar el evangelio del reino de Dios, se necesita tener autoridad. Pero si el autorizado, si el que tiene la autoridad, si el que fue autorizado duerme o muere, ¿qué queda? ¿Qué continúa? ¿Se podrán abrir la vista a los ciegos? ¿Oído a los sordos? ¿Habla a los mudos? ¿Enderezamiento a la torcedura? ¿Resurrección de muertos y predicación del reino de los cielos se podrá realizar? ¿Qué dijo el apóstol Saúl Jatarsí respecto a esto en el libro de Romanos capítulo 10, el versículo 17? ¿Qué dijo él? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Con qué autoridad? Duerme el último de los apóstoles de Jesucristo en el siglo I, quien tenía la autoridad, quien tenía el respaldo, quien era el último autorizado por Jesucristo. Durmiendo él, ¿qué queda? ¿Qué queda? No, sí se pudo, hermano Ángel. Sí se pudo. Mire, la historia dice, a ver, espérese. Sin la presencia, sin la ejecución, sin el respaldo, sin autoridad de Dios, ¿qué queda? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Me es necesario hacer las obras de aquel que me envió. Entre tanto que el día dura, mientras la oportunidad exista, tiene que haber un mensajero, un enviado que con la autoridad de Dios ejecute las obras de Dios. Si no tiene autoridad, si no tiene representación, si no hay autorizado, lo que se hace no es acepto delante de Dios. Eso no sirve para nada. No tiene respaldo, no tiene garantía, mucho menos aceptación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el ingrediente principal no está. Entonces, ¿pudo la iglesia de Jesucristo, tras la muerte del último apóstol, continuar? ¿Pudo avanzar? ¿Se pudieron seguir haciendo las obras de Dios? ¿Se pudieron seguir ejecutando las obras de Dios sin la presencia de un apóstol de Jesucristo? ¿Se pudo? Las Sagradas Escrituras no pueden contradecirse. El Evangelio está claro, la verdad es clara. Cualquier cosa que le hayan dicho
simple y sencillamente señor, señora, caballero, joven, señorita. Es mentira. No fue la iglesia de Jesucristo la que continuó tras la muerte del último apóstol. Ya vamos a hablar de eso. Pero en este momento estamos analizando una profecía más. El tiempo de hacer las obras de Dios tuvo un límite en el siglo I y después dio inicio el tiempo de oscurantismo, de inactividad, el tiempo donde ya no se pudieron realizar las obras de Dios. ¿Y todo eso por qué? Ya estaba profetizado. Y vamos a seguir hablando de esto. Pero por ahora, por esta noche, espero con la ayuda del Señor que lo que hemos leído, esta segunda profecía, haya quedado claro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el último versículo más. El último versículo más. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿cuál es la misión? Mientras estuvo nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvieron los apóstoles, mientras estuvieron agregando los hermanos y las hermanas en el siglo I, ¿qué eran en el mundo? ¿Qué eran para el mundo? Mientras todavía existe el tiempo de salvación, mientras todavía hay oportunidad para hacer las obras de Dios, ¿qué es este movimiento? ¿Cómo se le conoce? Dice el Señor, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Bendita sea la gracia del Señor. Dios les pague, mis hermanos, por este tiempo que le han permitido a su hermano compartir con ustedes un poquito del análisis de las Sagradas Escrituras. Y como siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios los bendiga. Hasta la próxima.